Lo cierto, si Dios quiere, es que el primero que se entretuvo con los relatos nocturnos fue Alejandro Magno, que tenía muchas personas dispuestas a distraerle y a contarle cuentos. Él no veía en ello un pasatiempo, sino un medio de estar siempre vigilante y alerta. Para eso mismo sus sucesores utilizaron el libro Azar Afsane, que contiene 1000 noches y menos de 200 cuentos, ya que uno de ellos se prolonga durante varias noches. Lo he visto varias veces y es un libro sin valor, seco. Libro de los visires. Empezó a componer un libro para la cual había escogido 1000 veladas de árabes, persas, griegos y otros. Cada uno tenía valor por sí mismo, sin depender de los demás. Estuvo en relación con los recitadores nocturnos de los que aprendió lo mejor que sabían y referían con arte. Además extrajo que los libros que trataban de veladas y narraciones de los que por sí ya era bello y hermoso, así reunió 480 noches. Cada una contenía un relato completo que ocupaba 50 hojas más o menos. Pero antes de poder concluir la composición de 1000 veladas le arrebató la muerte. He visto numerosos cuadernillos de esta obra escritos por, pero antes de todo esto ha habido multitud de gentes que han compuesto veladas y narraciones poniéndolas en boca de personas, pájaros o animales. Entre otros pueden citarse y otros muchos cuyas biografías y a las referencias de sus obras se dan en los lugares correspondientes de este libro. Se discute mucho acerca del libro Kalila Edima. Hay quienes dicen que lo han compuesto los indios, basándose en lo que se apunta en su prólogo, pero otros sostienen que los compusieron los reyes Ascanía y que los indios lo imitaron. Muchos sostienen que Busuchamar, el sabio, compuso las distintas partes del libro Sabio Sindibad. Existen dos copias, la copia mayor y la menor. Las discrepancias que sobre el mismo existen son similares a las del Khalil Edima, pero la opinión imperante y la más próxima a la verdad asegura que fue un compuesto por los indios. Una pequeña variante del expuesto por le da la afirmación de en sus al decimos que ocurre con esta leyenda lo mismo que las obras que no han llegado después de haber sido traducidas del persa, del sánscrito o del griego. Este es el caso del libro titulado Azar Afsané, que en el árabe significa 1000 cuentos, ya que esta palabra persa afsané tiene el mismo sentido que la palabra jurafa, leyenda, cuento. Este libro es conocido entre el público con el nombre de Trata de la historia del rey de su hija y la nodriza de esta última. Estas afirmaciones, que enseguida vamos a precisar, vienen corroboradas por la existencia de brevísimos fragmentos de las 1001 noches que pertenecen al siglo. La primera observación que cabe hacer es que el escaso valor estético que concede a nuestro texto nos dice, un libro sin valor, seco, cosa que no se le ocurre apuntar al del Kalila Edima, traducido al árabe por uno de los mayores prosistas de esta lengua en todas las épocas, ni de la obra de. Esta afirmación se mantuvo válida en el mundo árabe a lo largo de más de 10 siglos. Muchos cuentos de las 1001 noches en un largo periodo de su evolución debieron de ser verdaderos pliegos de cordel que solo eran aptos para ser recitados, como episodios aislados por los juglares en los mercados a la caída del sol. Recuerdo que hace ya casi 40 años asistí al último curso de la escuela primaria árabe en para acostumbrar mi oído al árabe clásico, tan fonéticamente bien pronunciado por mi amigo C. Abdelkal Kadir Waya. En la biblioteca de la misma existía un ejemplar del Congorino, texto de las y ni un solo volumen de las 1001 noches. Y eso que en aquel entonces y desde que en 1251 a 1835 había aparecido la edición Príncipe de Bulak. Los críticos árabes venían reivindicando a la vista del éxito obteniendo en Occidente por la versión de Galland. Las 1001 noches es como una obra representativa de su literatura clásica. En otro punto que plantea el texto es el origen real del mismo, pues nos asegura de que se trata de una versión del persa. Pero esta afirmación aceptable para un núcleo pequeño de cuentos es imposible que lo sea para totalidad.
puesto que hay narraciones que la crítica interna demuestra que son muy posteriores a la época en la que se escribía, y de ser así también puede pensarse que la obra tuvo su origen en la India, la cual explicaría el marco patriarcal en la que se desarrollan la mayoría de las escenas. Sin embargo, aún quedaría que explicar el origen de algunos episodios. Noche 193, historia de tipo rabiosamente matriarcal, y a partir de la cual, o bien de la similar que figura en Los Mil y un Días con el título del Príncipe Calaf y la Princesa de China, había de servir de inspiración a Puccini para su ópera Turandot. Igualmente cuesta explicar la intervención de la doncella, nodriza o hermana. Todos esos nombres recibe el acompañante de Sanbarat en su aventura según los manuscritos de la que se trate, y estos son una infinidad, que hace que la obra termine en un doble matrimonio. Estos elementos apuntan a que un origen oriental del cuadro marco que tiene a situarse en Indochina, en algunas cuyas regiones de las era la mujer la que elegía al marido y no al revés. Hombres y mujeres se reunían durante algunos días de la lunación de mediados de otoño formando dos filas paralelas. Cada una de ellas tenía a su jefe, hombre o mujer, quien actuaba como el director del coro. Toda la escena recuerda el juego aún vivo del matarile. Las canciones iban alternativamente de una a otra fila, y si una muchacha se sentía interesada por un joven, le lanzaba una pelota de color que iba de un lado a otro, hasta que caía al suelo. La muchacha que la recogía marcaba su inclinación por quien se la había lanzado, su futuro esposo. Evidentemente el residuo más pequeño de dos filas son dos hombres por un lado y dos mujeres por otro. Admitido un origen extremo oriental de cañamazo de esta narrativa que se encuentra representando en él una noche con 4 cuentos para la misma, uno para cada vela, con el fin de evitar que el sueño venciese a los trasnochadores o vigilantes. El 25 cuentos, etc., se observa en su marcha hacia Occidente los siguientes fenómenos. A. Patriarcalización de cuadro al caer en manos de los indoeuropeos en el subcontinente gangético. B. Aumento progresivo del número de noches mediante la incrustación de unos cuentos dentro de otros. Sistema del cajón desastre o caja china, con o sin desplazamiento de los cuentos primitivos. Las incrustaciones de nuevos cuentos pueden ser para un círculo cultural dado bien de manera aislada. La historia fechable por el horóscopo de la noche 29, que corresponde al año 363 a 1255 y es origen de egipcio. O bien masiva, que ocurre con los cuentos persas que cubren las noches 720 a 778. En todo caso, el número de noches debió de tener desde sus orígenes un valor simbólico, tal y como antes de nuestra guerra se decía de una persona muy rica que era millonaria, que hoy parece puro absurdo, puesto que son miles y miles de personas las que ganan más de 1.000.000 de pesetas anuales. Lo mismo ocurrió, pues, con las noches cuentísticas. 25 noches primero, luego 100, más tarde fueron 1.000 cifras que querían significar cada una y en su momento un gran número. Lo que no cabe duda es que en el siglo ya se había pasado de 1.000 de los persas y a 1.001 de los árabes. Este paso pudo ser debido a la aversión de los musulmanes sienten por las cifras redondeadas, o tal vez, como sugiere Littmann, a la influencia del idiotismo turco, 1.001, que sirve para designar un gran número. En Anatolia existen unas ruinas llamadas 1.001 iglesias, y es obvio que en aquel lugar nunca han existido en tal cantidad. En cualquier caso, parece ser a su origen las 1.001 noches constaban de un número muy inferior al que enunciaba en su título, y que al principio de su época Abasi debía andar alrededor de las 100, y de los cuentos en ellas narrados debieron ser fundamentalmente los que figuraban en cabeza de la colección. A. Cambio del concepto de la moral según el origen de los cuentos. B. C. Cambio del concepto de la moral según el origen de los cuentos. D. Menor longitud de las noches cuantos más recientes son la inmensa cantidad de manuscritos completos o fragmentarios
que existen en las mil y un noches, la distinta ordenación de los cuentos, las discrepancias entre las introducciones y las conclusiones de toda obra, y las distintas introducciones de los diversos autores hechas siguiendo unos criterios eléctricos y realizando ellos mismos incrustaciones de unos textos en otros. Obliga a aclarar ya ahora, antes de seguir adelante, que nuestra introducción tiene por base la quinta edición